Educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro. Un programa educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Escuchando al gran maestro. Un programa educativo, consejero y orientador. Una producción del hermano Germán Santos Monegro. Escuchando al gran maestro. El mismo Dios es testigo. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Que la paz y la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea sobre todos ustedes, sobre cada hermano, cada amigo que nos sintoniza a través de la frecuencia de lo que es y la señal La Ruta TV, un canal de Grandes Ligas que llega a todo el país y al mundo. Hoy tenemos un programa muy especial. Esto es tu programa favorito, Escuchando al Gran Maestro, tu programa especial de todos los sábados, donde hoy tenemos un programa especial que queremos que ponga mucha atención, porque es un programa que de él podría depender tu salvación, la vida eterna tuya y de tu familia. Hoy en este espacio queremos que te mantenga en sintonía, porque este espacio de hoy es un espacio especial, ya que la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo está a la puerta. El propósito de este programa, somos un programa educativo, consejero y orientador. Siempre te educamos en cuanto a las Sagradas Escrituras, no interpretándolas, sino dándote los alimentos sin adulteración, sin añadirle y sin quitarle. Las Sagradas Escrituras son completas. Vamos a leer la palabra para dejar este espacio ya formalmente iniciado. Leemos la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dios añada bendición a su palabra. El programa de hoy tiene que ver con lo que te hemos leído, con esta lectura tan interesante que trata sobre estos tiempos del fin que estamos viviendo. Estamos ya en los tiempos del fin porque las señales están todas cumplidas. No estamos adivinando, Jesús dijo que habrían guerras y rumores de guerra. Y aquí la tenemos. La tenemos ya por los cuatro costados del mundo. El mundo sigue en guerra. Los cristianos siguen siendo asesinados en diferentes partes del mundo. Esto acelerará la venida del Señor, porque sabemos que Dios no va a permitir que su pueblo sea exterminado. Hoy, en este espacio, en el primer documental que te tenemos una parte esencial que quiero que la veas y ponga mucha atención, la cual nosotros te vamos a comentar al final de este video. Pero ahora te vamos a leer, gloria al Señor, algo sobre el nuevo pacto. Siempre este programa, aquí tú no vas a escuchar otra cosa que no sea el nuevo pacto de Jesús, porque solamente el evangelio de Jesús tiene salvación y vida eterna. No hay salvación en ningún otro, solamente en Él, solo Cristo tiene la salvación y la vida eterna. Por eso nosotros hacemos hincapié. Nosotros somos cristocéntricos. Hablamos de la doctrina de Jesús. Hablamos de lo que Cristo trajo para salvar al hombre, que es concreto y completo. Este evangelio de Jesús es completo. Mira, aquí te voy a mostrar algunas ventajas que te da el nuevo pacto, que no tuvieron los amigos del viejo pacto, los israelitas. El viejo pacto se le dio a los israelitas, no a los gentiles, no a nosotros. Ese pacto no vino para los que no somos judíos. Por esto, tú no puedes dejar que te lo apliquen en ningún lado. Si te lo están aplicando, llámanos y a esa gente enfrenta a los que te vamos a dar la cita, que hablan claro que ese pacto ya no está vigente,
que Jesucristo lo cumplió. El viejo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto ya es historia y no te puede salvar. Solo Cristo y su nuevo pacto te pueden salvar. En el viejo pacto no hay vida eterna. Solo en Cristo y su nuevo pacto existe la vida eterna. En el viejo pacto reinaba la muerte. En el nuevo pacto reina Cristo y por él tenemos la vida eterna. Jesús ordenó que se predicara su evangelio, el nuevo pacto, que se predicara este evangelio del reino a todo el mundo y a toda criatura. El evangelio de Jesús. Hoy se está predicando otra cosa. En el nuevo pacto de Cristo, puedo vencer con Cristo al diablo, a la muerte y al infierno, y también al mundo, a la carne y a los demonios. En el viejo pacto esto era imposible. En el viejo pacto el hombre no tenía cómo salvarse. En el nuevo pacto, evangelio de Jesucristo, somos salvados por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien que sigue diciendo, en el Antiguo Testamento o el viejo pacto es santo y es de Dios, pero no es para este tiempo, solo era para Israel. Hoy existe el evangelio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Solamente Él te puede salvar del infierno, del diablo y de la muerte. Hoy ningún ser humano se puede salvar por el Antiguo Testamento o el viejo pacto. Hoy solo podemos salvarnos por la fe en Jesús y su nuevo pacto o su evangelio santo. Hoy en día, todas las iglesias, en su gran mayoría, predican más el viejo pacto y la ley de Moisés que el evangelio de Jesucristo, que es donde se encuentra la salvación y la vida eterna, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabiendo, dice aquí, sabiendo ello que el viejo pacto ya cumplió su cometido en Israel, porque el viejo pacto no era para nosotros, los gentiles, sino para Israel. Desde Moisés hasta la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, reinó la ley de Moisés o el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Desde Cristo hasta hoy reina el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesús. Ya la ley de Moisés o el viejo pacto o el Antiguo Testamento no tiene vigencia. La ley de Cristo sustituyó a la ley de Moisés. La gran mayoría de los predicadores, pastores, evangelistas y misioneros utilizan el viejo pacto como enseñanza hoy para la iglesia de Cristo. Esto parece que olvidaron que Cristo estableció un nuevo pacto o un nuevo testamento, que el mismo Jesús ordenó que predicásemos su evangelio a todo el mundo, no la vieja ley de Moisés o el Antiguo Testamento, que fue útil en su tiempo para los israelitas, pero ellos no lo aprovecharon. Mientras ellos predican el antiguo pacto, la gente ignora que se puede salvar solo con creer en Jesucristo, teniendo fe en Jesús nuestro Señor. Mientras estos ministros de Cristo enseñan a la iglesia la historia de Ruth, Noemí, la historia de David, Goliat, el profeta Eliseo, Elías, Daniel, Ezequiel, Malaquías, Sofonía, Mardoqueo, Sanbalat y Tobías, Jezabel, Acab, Nabucodonosor, Moisés, Faraón y otros. La gente, dice aquí, los religiosos y los que no conocen el evangelio de Cristo se pierden, porque lo que se está predicando no es el evangelio de Cristo, es que es el único que lo puede salvar de la condenación eterna del infierno y de la muerte. Aquí te estamos diciendo claramente que Jesús es el único que tiene vida, que no hay vida fuera de él. Por esta razón, siempre vamos a hacer hincapié en este programa que hay un nuevo pacto. Jesús trajo un evangelio completo que no necesita que ni profeta ni libro de la antigüedad lo ayuden. Jesucristo trajo la salvación completa. Solo con creer en Jesús y tener fe en Él y creer que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo tú y tu casa.
Esa es la promesa que trajo este evangelio. Vamos a ver el primer video, señor director, que tenemos por ahí, que considérenlo y después haremos el comentario luego de que finalice. Adelante, señor director. ¿Puede una persona que se ponga la marca de la bestia arrepentirse y ser salva? Es una de las preguntas más inquietantes, desgarradoras y debatidas dentro del estudio de la escatología bíblica. Una pregunta que divide opiniones, desafía teologías y golpea con fuerza el corazón de la profecía apocalíptica. Porque no estamos hablando de un símbolo o de una simple elección religiosa. Estamos hablando de un sello de condenación, de una marca que, según Apocalipsis, estará ligada directamente a la adoración del anticristo, a la rebelión contra Dios y al juicio eterno. Algunos estudiosos sostienen que mientras haya vida, hay esperanza, que el arrepentimiento verdadero siempre abre la puerta al perdón, incluso en el tiempo del fin. Otros, en cambio, citan con fuerza los pasajes más oscuros del Apocalipsis y afirman con firmeza que quien reciba esa marca sellará su destino para siempre, sin posibilidad de redención. Pero, ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Es posible que alguien sea engañado, marcado y aún así alcance misericordia si clama con un corazón quebrantado? La controversia ha cruzado generaciones. Teólogos, pastores, estudiosos y creyentes se han enfrentado a esta pregunta con temor reverente, porque no estamos hablando solo de un símbolo, estamos hablando del alma, del punto sin retorno, de si existe un límite, un umbral, una línea espiritual que, una vez cruzada, ya no tiene vuelta atrás. Y hoy, frente a este escenario apocalíptico cada vez más tangible, cuando la tecnología, la vigilancia global y el control de las masas se alinean como nunca antes, esta pregunta no es una curiosidad lejana, es un llamado urgente, es una alerta profética, es una advertencia divina. Por eso, estimado oyente, con respeto, con reverencia y con la ayuda del Espíritu Santo, abordemos este tema con el corazón abierto y la palabra de Dios como única autoridad. Porque esta no es una pregunta para el sensacionalismo, sino para la reflexión profunda. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees que una persona que se ponga la marca de la bestia y luego se arrepienta puede ser salva? Déjanos tu comentario. Empezamos. En el vasto panorama de la escatología apocalíptica, las Escrituras revelan que, tras el arrebatamiento de la Iglesia, se desatarán sobre la tierra los más intensos, temibles y caóticos juicios divinos jamás vistos por la humanidad. Serán días de oscuridad, devastación, terror y dolor. El mundo entrará en un periodo profético conocido como la tribulación. 7 años en los que Dios derramará su justicia sobre un planeta que rechazó al Mesías, despreció su gracia y se entregó a la idolatría, al pecado y al engaño. Pero lo que debe llamarnos la atención no es únicamente la serie de juicios apocalípticos, terremotos, plagas, guerras, cataclismos cósmicos y mortandad global, sino la aparición de un personaje central, siniestro, seductor y destructivo. La Biblia lo llama el hijo de perdición. Este hombre no llega como tirano desde el inicio, aparece como un pacificador, como un líder carismático que ofrece orden en medio del caos, soluciones económicas, promesas de unidad y un discurso de paz. Pero esa paz es falsa. Detrás de cada palabra hay un propósito oculto: controlar al mundo y ser adorado como Dios. Ese siempre ha sido el deseo de Satanás: ser adorado, ser exaltado en lugar del Altísimo, y en la tribulación lo intentará por última vez. Lo hará encarnando su voluntad en un hombre, el Anticristo. Y ese hombre no actuará solo. Tendrá un aliado espiritual, un falso profeta, que con señales sobrenaturales y discursos religiosos convencerá al mundo entero de que deben rendirle culto. Así se establecerá un nuevo orden global, político, económico y espiritual, un sistema que no tolerará oposición, que perseguirá a los que aún resistan,
y que exigirá una señal de lealtad. Esa señal será la famosa marca, el número de su nombre, 666. Pero aquí surge una pregunta que corta la respiración. ¿Podrán ser salvos los que lleguen a recibir esa marca? ¿Es posible que haya alguna esperanza para quienes, en medio del caos, terminen identificándose con este sistema? ¿O esa decisión será en sí misma una condena eterna? Estimado oyente, antes de responder con claridad esa inquietud que ha estremecido a muchos, es necesario volver, por un momento, al contexto profético del pasaje. No para repetir lo ya dicho, sino para enfocar nuestra mirada en lo que realmente está en juego. No estamos hablando simplemente de una crisis mundial, no se trata solo de colapso económico, pandemias o guerras. Estamos ante un escenario orquestado por Satanás desde hace siglos, un sistema que ha sido montado como un teatro espiritual para su gran acto final, la adoración global dirigida a él mismo. Desde el Edén, el enemigo ha querido ser adorado. En Isaías capítulo 14, su pecado fue querer subir al trono, ser semejante al Altísimo. En la tentación del desierto, le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo a cambio de una sola cosa, adoración. Y en los días del fin, lo intentará por última vez. Esta vez, no disfrazado de serpiente ni oculto en filosofías. Se manifestará mediante un sistema, una figura política, una religión unificada y una marca visible, todo diseñado para desviar la adoración que le pertenece al Cordero hacia el dragón. Apocalipsis capítulo 13 describe un sistema global dirigido por dos personajes infernales, la bestia que sube del mar, el anticristo, y la bestia que sube de la tierra, el falso profeta. El primero, el anticristo, será el líder político-militar, la encarnación del hombre de pecado. El segundo, el falso profeta, será el encargado de establecer la religión universal falsa, haciendo que la humanidad adore a la primera bestia, por medio de señales y engaños satánicos. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versos 11 y 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso profeta no será un político ni un general, será un líder espiritual. Tendrá apariencia mansa como de cordero, pero su voz será demoníaca como de dragón. Tendrá autoridad delegada y acceso a poder sobrenatural. No solo manipulará emociones, sino que deslumbrará con milagros y prodigios. Literalmente, hará descender fuego del cielo delante de los hombres, imitando los prodigios de Elías y los apóstoles. Pero ese poder no vendrá de Dios, sino del infierno. Será parte del gran engaño de los últimos días. Pablo lo anticipa. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los milagros del falso profeta no confirmarán la verdad, sino que promoverán la mentira, y ese engaño llevará a la humanidad a rendirse ante el anticristo como un dios. Es en ese mismo contexto que el falso profeta instituye la marca como señal visible de lealtad espiritual. En Apocalipsis capítulo 13 se nos muestra un momento profético impactante, la imagen de la bestia, que representa un sistema idolátrico creado por el falso profeta, recibe vida sobrenatural y empieza a hablar. Esta imagen no es solo una estatua animada, sino una manifestación espiritual que exige que todos los habitantes de la tierra la adoren. Quienes se nieguen serán sentenciados a muerte. Pero además de exigir adoración, esta imagen establece una señal visible e irreversible para quienes se someten a ella, la marca en la mano derecha o en la frente. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versos 16, verso 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta marca no es simplemente un sello físico o una herramienta comercial, es un acto de consagración. En el mundo antiguo, marcar a alguien era declararlo propiedad de otro. Los esclavos eran marcados en la frente o en la mano para mostrar a quién pertenecían, y algunos sacerdotes paganos llevaban grabado el símbolo de su dios. Era una forma de decir: yo le pertenezco a este señor, a este imperio, a esta deidad. En el caso de la marca de la bestia, el mismo patrón se repite, pero con un significado mucho más profundo. Recibir la marca en la mano derecha significa que la persona ha entregado su actuar, su voluntad, su obediencia. Recibirla en la frente indica que ha entregado su mente, sus convicciones, su identidad espiritual. Es decir, la marca representa una rendición completa, tanto en conducta como en conciencia. En lugar de tener el nombre de Dios en la frente, como los 144,000 sellados por el Cordero, estos hombres y mujeres ahora llevan el nombre del adversario, declarando públicamente que son parte de su reino. Esto no será un acto accidental ni forzado por ignorancia, será un acto litúrgico, como un bautismo demoníaco, impuesto por el falso profeta como parte de una religión global falsa. Adorar a la bestia y recibir su marca serán dos aspectos inseparables del mismo pacto, una alianza abierta con el sistema del anticristo. Por eso, esta marca no puede ser vista simplemente como una tecnología o una medida económica, sino como una señal espiritual definitiva de lealtad al enemigo de Dios. Ahora bien, uno de los debates más delicados y urgentes en la escatología contemporánea gira en torno a una pregunta: ¿puede una persona arrepentirse y ser salva después de haber recibido la marca de la bestia? En medio del caos apocalíptico, donde se desatará el juicio más severo de Dios sobre la tierra, este interrogante no es trivial ni teórico. Es una pregunta con consecuencias eternas. Lo alarmante es que algunos teólogos conocidos han respondido afirmativamente. Tal es el caso de John MacArthur, quien, durante una sesión pública de preguntas en su iglesia, afirmó que es posible que quienes reciban la marca de la bestia puedan aún ser salvos si se arrepienten. MacArthur, coherente con su teología calvinista, sostiene que los elegidos por Dios no pueden perder su salvación bajo ninguna circunstancia, y por tanto, ni siquiera la marca de la bestia impediría que un elegido sea redimido en algún momento posterior. Pero esta afirmación, aunque intenta proteger la soberanía de Dios, se enfrenta directamente a la claridad del texto bíblico. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Este juicio no es simbólico, es literal, consciente y eterno. Y lo más importante, es irreversible. El texto no deja espacio para el arrepentimiento posterior, ni para un escape tardío. No hay una cláusula condicional. No se menciona ningún caso de alguien que reciba la marca, adore a la bestia y luego regrese al Señor. Al contrario, la consecuencia es una condenación total. No tienen reposo de día ni de noche. La razón de esta condena no es únicamente el hecho de haber sido marcados, sino lo que dicha marca representa espiritualmente. La marca de la bestia no será un simple código digital, ni un chip con fines económicos. No será una tecnología impuesta por un gobierno sin mayor significado. En su esencia, será una liturgia demoníaca. Un acto de adoración y sumisión total al sistema del anticristo. La marca constituirá una alianza espiritual, una declaración pública y consciente de lealtad al adversario de Cristo. Este acto no será realizado por ignorancia. No será como comprar algo sin leer los términos y condiciones. Será una elección clara,
respaldada por la voluntad de rendirse al gobierno de la bestia, al milagro falso del falso profeta y a la mentira que Dios permitirá como juicio. Porque como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11, en ese tiempo, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, como castigo por haber rechazado el amor a la verdad. Más aún, recibir esta marca es una forma de ser sellado espiritualmente. Así como el creyente en Cristo es sellado por el Espíritu Santo, el marcado por la bestia está sellado por el enemigo. Es una consagración. Así lo entendieron los padres de la Iglesia, los reformadores y también los teólogos dispensacionalistas contemporáneos. Robert Thomas, erudito en Apocalipsis y profesor en The Master's Seminary, advierte que la marca es inseparable de la adoración a la bestia y por tanto representa una apostasía consciente y definitiva del Dios verdadero. Esta marca no es inocente ni neutral. No se trata de un error técnico, sino de una rebelión espiritual sellada públicamente. Algunos han sugerido que podría haber espacio para el arrepentimiento si alguien se marca por miedo o bajo coacción, pero esa objeción se desarma ante la evidencia bíblica. Apocalipsis describe a los que no reciben la marca como aquellos que han preferido la muerte, el martirio, el hambre o la exclusión económica antes que deshonrar a Dios. Eso quiere decir que el acto de recibir la marca implicará siempre una rendición voluntaria, aunque sea bajo presión. No será un error accidental, será una entrega espiritual con consecuencias eternas. Incluso algunos teólogos han sugerido que la marca de la bestia podría representar una transformación interior irreversible, tal vez incluso asociada con tecnología que afecte la mente humana o la conciencia. Chuck Missler, estudioso de profecía bíblica y ciencia, advertía que el futuro del anticristo podría incluir una alteración genética o neural que selle a los hombres de forma definitiva, impidiéndoles cambiar de lealtad. Aunque esto es especulativo, apunta a una verdad teológica innegable. El que recibe la marca no lo hace sin saber, lo hace porque ha decidido adorar al falso Cristo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿por qué quien recibe la marca de la bestia no podrá ser salvo? Para responder esta pregunta con honestidad bíblica y reverencia teológica, es necesario dejar de lado toda especulación humana y permitir que la palabra de Dios hable con autoridad. No se trata de emociones, de esperanza optimista, ni de acomodar el juicio divino a una lógica más suave. La Escritura no describe la marca de la bestia como una cuestión administrativa o tecnológica sin implicaciones espirituales. Lo que revela es un acto de rebelión consciente, un pacto oscuro, una consagración irreversible. Y para entender por qué quien recibe esta marca no podrá ser salvo, debemos considerar al menos 5 verdades centrales que se desprenden del texto y del contexto profético de Apocalipsis. En primer lugar, porque recibir la marca es un acto de adoración y pacto espiritual con el anticristo. La marca no será solo un chip, ni un código QR, ni un sistema económico. Aunque pueda usar medios tecnológicos, su esencia será espiritual y litúrgica. Estará profundamente vinculada con el culto idolátrico al anticristo. Será la expresión final de la apostasía, un acto de adoración al impostor en lugar de al Dios verdadero. En Apocalipsis capítulo 13, versos 15 al 17 lo deja claro, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este acto no será algo casual ni inocente, será público, visible y deliberado. Equivaldrá a decir, reconozco a la bestia como mi Señor. Será como un bautismo oscuro, una consagración demoníaca. Es lo opuesto a ser sellado por el Espíritu Santo. Será un acto de lealtad total al reino de las tinieblas, una renuncia al Cordero y una entrega al dragón. Nadie podrá decir que no sabía lo que hacía. Nadie será marcado por accidente. La marca irá acompañada de una decisión espiritual definitiva. Será el amén al falso Cristo. Y por eso,
No se trata de una caída momentánea, sino de una rendición total, consciente y final. En segundo lugar, porque será una entrega voluntaria, no accidental. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 al 12, Pablo revela un principio que operará con fuerza en los tiempos del anticristo. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje muestra que el engaño del anticristo será permitido por Dios como parte de su juicio. No porque Dios quiera que se pierdan, sino porque habrán rechazado la verdad una y otra vez. No será ignorancia, será obstinación. Por eso, cuando reciban la marca, lo harán sabiendo que están negando al Dios verdadero. Será un acto de entrega, un pacto con la mentira. Será la expresión externa de una condenación ya operante en sus corazones. La marca será el sello final de una rebelión interna que no quiso someterse a la verdad. No será una coacción injusta, sino una decisión consentida. En tercer lugar, porque será una señal irreversible de pertenencia espiritual. Así como el creyente es sellado con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, el que reciba la marca de la bestia será sellado como propiedad del diablo. En Efesios capítulo 1, verso 13 dice que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello representa pertenencia, autoridad y protección. El sello de Dios es espiritual, eterno y glorioso. De manera paralela, la marca de la bestia será un sello espiritual de propiedad, pero de naturaleza infernal. No será removible, no será reversible. El alma del marcado quedará registrada, sellada y consagrada al sistema del dragón. Aceptar esa marca es, literalmente, renunciar al señorío de Cristo. Es declarar, tengo otro dueño. Es firmar una alianza con el enemigo, con conocimiento, con voluntad y con entrega total. En cuarto lugar, porque está ligada directamente con un juicio eterno e inapelable. En Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11 nos da la declaración más contundente sobre el destino de los que reciben la marca. Este castigo no es simbólico ni temporal. Es eterno, literal, consciente. Notemos lo que dice el relato bíblico. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estimado oyente, aceptar la marca es aceptar el juicio eterno. En quinto lugar, porque no hay precedentes bíblicos de restauración después de un acto de sellamiento demoníaco. En toda la Escritura, cuando alguien cruza ciertos límites espirituales, el retorno ya no es posible. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, lo describe con palabras temibles. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto muestra que hay pecados que sellan el alma, que cierran la puerta, que endurecen el corazón de forma definitiva. Jesús mismo habló de un pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No porque sea más grave que otros, sino porque es el rechazo consciente, deliberado y definitivo del obrar del Espíritu. La marca de la bestia representa exactamente eso, una blasfemia global, institucionalizada, ritualizada y sellada. No será simplemente un error doctrinal, será una traición espiritual, no será una caída, será una apostasía irreversible. Por lo tanto, quien recibe la marca de la bestia no podrá ser salvo, no porque Dios no pueda perdonar, sino porque ese acto será la expresión definitiva de una rendición al enemigo. Será una adoración consciente al impostor, un pacto público con la mentira, una entrega irrevocable al reino de las tinieblas. Será el equivalente moderno a besar al becerro de oro
a negar a Cristo por 30 monedas, a decir, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y así como el que fue sellado por Dios no puede ser perdido, el que fue sellado por la bestia no podrá ser rescatado. La marca será la línea final, la decisión eterna, el punto sin retorno. Estimado oyente, en medio del caos profético que se avecina, antes de que el escenario sea entregado al anticristo, antes de que la bestia suba del abismo y seduzca a las naciones, la iglesia todavía está aquí. Todavía hay lámparas encendidas. Todavía hay voces que proclaman la verdad. Todavía hay una generación que puede advertir con lágrimas lo que se avecina. La Escritura enseña con claridad que la iglesia será arrebatada antes del día de la ira. Pero eso no significa que debamos callar ante los juicios que vendrán. Al contrario, la iglesia tiene una responsabilidad ineludible: anunciar lo que viene antes de que sea demasiado tarde. Lo que muchos pastores hoy consideran exageración o fanatismo, la Biblia lo describe como sobriedad espiritual y fidelidad profética. El mensaje sobre la marca de la bestia no es un cuento apocalíptico para asustar. Es una advertencia del cielo que debe ser predicada con verdad, con amor, pero también con fuego. La generación que vendrá después del arrebatamiento será una generación sin cobertura espiritual, sin testimonio profético, sin freno divino. Los santos estarán en la presencia del Cordero, la iglesia habrá partido, y el mundo quedará en manos de la rebelión final. Por eso, ahora es el tiempo. Este es el día de advertir. Esta es la hora de despertar. No podemos predicar un evangelio que ignore el juicio. No podemos reducir la profecía a simbolismos confusos. No podemos callar lo que el Espíritu escribió con fuego. El que recibe la marca no será salvo, y eso debe ser anunciado con toda claridad. Cada predicador fiel tiene hoy una tarea: advertir al impío de su camino. Ezequiel, capítulo 33, nos recuerda que si no lo hacemos, su sangre será demandada de nuestras manos. La iglesia no está llamada a especular sobre tecnología, sino a confrontar al mundo con la verdad de Dios. ¿Habrá un sistema mundial de control? Sí. ¿Habrá una falsa religión liderada por el falso profeta? Sí. ¿Habrá un gobierno global idolátrico que exigirá una marca para comprar y vender? Sí. Pero más importante aún, habrá un juicio eterno para todos los que adoren a la bestia y reciban esa marca. No se trata de crear miedo, se trata de proclamar la verdad, porque solo la verdad puede preparar al corazón para la gloria. Solo la verdad puede librar al hombre del engaño que vendrá. Ahora es el momento. Antes de que se cierre la puerta, antes de que se manifieste el inicuo, antes de que la gracia se retire del mundo y sea el tiempo de la ira del Cordero. Hoy es el día para gritar con voz de trompeta: no recibas la marca, no adores al impostor, ven a Cristo antes de que sea tarde. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle. Continuamos con este tu espacio favorito, escuchando al gran maestro, la voz oficial de los embajadores de Jesucristo en Santiago. Continuando con este espacio, señores, aquí estamos escuchando en este reportaje lo que es y lo que será la imposición de esta marca de la bestia. Ustedes saben que ya el anticristo no va a poder llegar al poder si primero no tiene la base religiosa. Ya en el mundo entero se está preparando lo que es la unión entre todas las religiones del mundo, especialmente las religiones falsas. Todas aquellas religiones falsas, muchos que dicen que son cristianos y no lo son, se van a unir a este movimiento que ya está recorriendo el mundo entero. Este movimiento, naturalmente, es el que le va a entregar el poder al anticristo, el poder religioso, porque los políticos le van a entregar a él el poder político, pero el poder religioso va a ser entregado por este movimiento que ya está en el mundo entero, ya se está reuniendo y están preparando y firmando pactos y acuerdos con las diferentes religiones falsas que hay en el mundo. Todas estas religiones se van a unir a una, porque esto es lo que dice la Escritura. Por esta razón es que nosotros te decimos
que todavía hay tiempo. Se está predicando todavía el Evangelio de Jesús. Para cuando esta organización que va a aglutinar a todas las religiones falsas del mundo esté preparado, los evangélicos que queden van a ser sacrificados, van a ser descapitados. Ellos se van a encargar de descapitarlo. Lo que pasó, por ejemplo, cuando Cristo muere. Cuando Cristo muere y se va al cielo, la iglesia queda predicando. Pero la misma religión que fue la que se ocupó de asesinar y derramar la sangre de los mártires de Jesús, esa misma religión va a volver a tomar fuerza, porque ya esa religión está visitando a todos los líderes religiosos del mundo, todas las religiones grandes, los musulmanes, toda esa gente, todas esas religiones que existen, que usted escucha, los hindúes, los chinos, toda esa gente van a formar un solo núcleo religioso. Este núcleo es el que va a descapitar a los cristianos que se van a quedar en el rato por desobediencia. Van a tener que entregar su sangre porque van a ser apresados, van a ser perseguidos. Inmediatamente la iglesia se va. El caos queda en el mundo. Hay un caos, que este caos va a poner el mundo en zozobra. Entonces, ya esta religión tiene casi mente a todos los líderes del mundo, menos la iglesia de Jesucristo. Porque los que formamos parte de esta iglesia, de este nuevo pacto de Jesús, conocemos qué es lo que ellos traen. Ellos vienen, ellos son los que le van a dar el poder religioso. De ahí es que va a salir el falso profeta que habla Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13. De ahí sale el falso profeta, porque el falso profeta es religioso, el que va a dirigir la religión mundial. En el mundo entero, él va a formar una sola religión, pero no va a poder dominar a los cristianos. Porque lo primero es que el primer grupo que nos vamos al cielo, nos vamos con Jesús, somos arrebatados, según nos dice la Escritura en 2 de Tesalonicenses y en 1 de Corintios. También los que se quedan, que son hombres y mujeres de Dios, pero que estaban descuidados a sonar la trompeta y no la escucharon, van a preferir mejor que les corten la cabeza. Y estos serán salvos a costa de su propia sangre. Lo único que se van a perder la gran cena de las bodas del Cordero, porque no se pudieron ir, y solo los que estemos preparados para subir, para ser arrebatados, somos los que vamos a participar en la gran cena de las bodas del Cordero. Estos cristianos, usted lo puede leer esto en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Ahí están, todos son decapitados, los que no aceptaron la marca de la bestia, ni adoraron a la imagen, porque la religión va a querer que todos los seres humanos adoren una imagen que será hecha por este gobernante o del gobernante, una imagen similar a él, la cual va a ordenar que maten a todo aquel que no se someta a lo que ellos digan. Por esta razón es que nosotros todavía seguimos predicando este evangelio y te decimos que hay que estar preparado. Es el evangelio de Cristo el que salva. Nadie más te puede librar de estos castigos que vienen. Solo el poder de este evangelio de Jesús. Vamos a ver el segundo video que tenemos por ahí a continuación. Adelante, señor director. Algo ha ocurrido. Algo que desafía toda lógica, toda ciencia, toda explicación humana. Millones de personas han desaparecido repentinamente, en un abrir y cerrar de ojos. No hay rastros, no hay cuerpos, solo silencio y vacío. Lo que el mundo se negó a creer, finalmente ha sucedido. Llanto por todas partes, madres corriendo desesperadas en busca de sus hijos, hijos gritando por sus padres. La confusión se apodera de las calles mientras el miedo se convierte en el nuevo lenguaje universal. Sirenas a lo lejos, pero no hay suficiente personal para enfrentar el desastre. Las autoridades están paralizadas. Líderes mundiales balbucean sin respuestas. Las teorías no tardan en llenar los noticieros. ¿Una invasión extraterrestre? ¿Una arma biológica? ¿Un colapso interdimensional? Pero hay una verdad más profunda, una que muchos despreciaron, ridiculizaron y negaron.
El evento que los cristianos anunciaron por siglos ha comenzado. El arrebatamiento ha ocurrido. Y ahora, lo más aterrador es lo que viene después del evento más glorioso para muchos y el más estremecedor para otros. ¿Qué sucede en las primeras 24 horas tras el acontecimiento más impactante de la historia humana? ¿Quién se atreverá a tomar el control del caos? ¿Y qué destino aguarda a los que quedaron atrás? Prepárate para descubrir la verdad detrás del velo. Una cuenta regresiva ha comenzado, y el mundo jamás volverá a ser el mismo. El Evangelio no solo nos habla de la salvación en Cristo, sino también de su glorioso retorno. Jesús no solo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, sino que dejó una promesa firme. En el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 3 leemos: «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa se cumplirá en dos etapas. Primero, con el arrebatamiento de la Iglesia, un evento en el que Cristo vendrá en el aire para llevarse a su pueblo antes del juicio sobre el mundo. La Biblia lo explica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, donde leemos lo siguiente: «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». En un momento desconocido, sin advertencia, Cristo vendrá a buscar a los suyos. Este no es el evento de su segunda venida en gloria, cuando descenderá a la tierra para reinar, sino un suceso anterior en el que su iglesia será trasladada a su presencia. El apóstol Pablo lo confirma en Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esto significa que los creyentes que ya han muerto serán resucitados con cuerpos glorificados, y los que estén vivos serán transformados en un instante. Este es el cumplimiento de la promesa de Cristo a su iglesia, librarla de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. El arrebatamiento es la gran esperanza de la iglesia, un evento que marcará el inicio del cumplimiento de las profecías del tiempo final. Pero, ¿qué sucederá con aquellos que no sean tomados? ¿Qué pasará con el mundo después de este evento? Imaginemos es una mañana como cualquier otra. El sol se alza en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. Las ciudades despiertan al bullicio habitual. Los autos llenan las calles mientras los conductores se apresuran a llegar a sus destinos. Las bocinas suenan con impaciencia en medio del tráfico matutino. En las aceras miles de peatones caminan presurosos, algunos con café en mano, otros revisando sus teléfonos, sumergidos en la rutina diaria. Los niños se despiden de sus padres antes de subir al autobús escolar, los profesores preparan sus lecciones, los comerciantes levantan las cortinas de sus tiendas, y las fábricas comienzan otra jornada de producción. En los aeropuertos, pasajeros abordan sus vuelos sin imaginar que nunca llegarán a su destino. Los pilotos verifican controles, las azafatas dan indicaciones y las aeronaves despegan con normalidad. En los hospitales, doctores y enfermeras se mueven con prisa de un paciente a otro, algunos en cirugías, otros administrando tratamientos, todos siguiendo el protocolo de cada día. En los mercados, los vendedores acomodan sus productos mientras los compradores hacen fila para pagar. Las estaciones de trenes están llenas de viajeros, los barcos surcan los océanos transportando mercancías y personas, y en el mundo de las finanzas, los corredores de bolsa siguen las fluctuaciones del mercado sin sospechar que, en segundos, todo cambiará para siempre. Nada parece fuera de lo común. Es solo otro día más en la historia de la humanidad. Pero en un instante, sin advertencia, el mundo entero es sacudido por un evento sin precedentes.
El mundo ha cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Millones de personas han desaparecido sin dejar rastro. No hubo advertencias, no hubo tiempo para prepararse, simplemente, en un instante, se esfumaron. En las calles, los automóviles han quedado abandonados con las puertas abiertas, algunos en marcha, otros estrellados en las aceras o en medio de intersecciones congestionadas. En las autopistas, los vehículos sin conductor se han convertido en proyectiles fuera de control, chocando entre sí en una serie interminable de colisiones y explosiones. En el aire, los aviones han perdido a sus pilotos, precipitándose sin rumbo hacia el suelo, mientras los pasajeros que aún permanecen a bordo gritan aterrorizados sin entender qué está ocurriendo. Las torres de control están colapsadas con llamadas de emergencia, pero no hay respuestas. En el mar, embarcaciones han quedado a la deriva porque sus capitanes y tripulantes han desaparecido. Las ciudades, que hasta hace unos minutos vibraban con el bullicio de la rutina diaria, ahora están sumidas en un caos indescriptible. Las estaciones de trenes y autobuses están repletas de personas confundidas y aterrorizadas, buscando a sus seres queridos que hace un momento estaban con ellos y ahora han desaparecido. En los hospitales, cirujanos han desaparecido en medio de operaciones, dejando a sus pacientes indefensos sobre la mesa. Madres corren desesperadas por los pasillos de sus hogares, gritando los nombres de sus hijos, buscando en cada rincón, pero solo encuentran camas vacías y juguetes esparcidos en el suelo. Los sistemas de emergencia están sobrecargados. Las llamadas, a las líneas de ayuda, a familiares y amigos, son innumerables, pero muchas de ellas nunca son contestadas. Las redes sociales se inundan con videos de cámaras de seguridad captando lo imposible. Personas que, en un segundo, estaban allí y en el siguiente ya no. Pero en medio de todo el caos, lo más aterrador no es el desorden, ni los accidentes, ni siquiera las desapariciones masivas, sino el silencio de quienes conocían la verdad. Aquellos que alguna vez escucharon las advertencias, ahora lloran y se lamentan con desesperación. Saben lo que ha ocurrido, saben que debieron haber estado entre los que fueron arrebatados, pero su mundanalidad y frivolidad los dejaron atrás. Muchos corren a los templos, buscando respuestas, clamando a Dios entre gritos y sollozos. Se arrodillan en los altares vacíos, golpean las bancas con furia y desesperación, pero es demasiado tarde. Las iglesias que antes estaban llenas de creyentes fieles, ahora solo tienen a los que no supieron mantenerse en santidad. Pastores liberales, aquellos que suavizaron el mensaje para no incomodar, ahora lloran con amargura. Predicaron un evangelio de prosperidad, de motivación, de entretenimiento, pero nunca advirtieron sobre la santidad ni la venida de Cristo. Ahora están aquí, entre los que se quedaron, con el peso de la culpa sobre sus hombros. Las iglesias apóstatas están llenas de fieles desesperados que abofetean a sus pastores, reclamándoles entre gritos y llanto. Nos engañaste, nos dijiste que Dios no era tan estricto, que no importaba vivir en el mundo, que todos nos salvaríamos. Pero ya es tarde. Algunos hombres buscan desesperadamente a sus esposas, aquellas mujeres que les hablaron de Cristo, que oraban por ellos, que les advertían una y otra vez. Ahora ellas han desaparecido y ellos quedaron atrás. Los que predicaban sobre este evento, los que alertaban que este día llegaría, ya no están. Pastores fieles, evangelistas, cristianos comprometidos, todos han desaparecido. No hay más sermones, no hay más llamados al arrepentimiento, no hay más advertencias desde los púlpitos. La iglesia verdadera ha sido llevada, el mundo ha quedado sin su testimonio más poderoso, la gran oportunidad se ha ido. Ahora, los que han quedado atrás deben enfrentarse a una aterradora realidad. El arrebatamiento de la iglesia ha ocurrido, y ellos no fueron llevados. Las primeras noticias inundan los medios de comunicación. Las cadenas de noticias interrumpen su programación habitual. En cuestión de minutos, todos los canales están transmitiendo lo mismo. Una catástrofe sin precedentes ha sacudido al mundo entero. Los presentadores de los noticieros aparecen en pantalla con rostros desencajados, tratando de mantener la compostura mientras leen los informes que llegan a cada segundo. Las palabras se entrecortan, la confusión es evidente. Última hora. Millones de personas han desaparecido misteriosamente en todo el planeta. No hay rastros, no hay señales de lucha, simplemente se desvanecieron.
Las imágenes en pantalla muestran caos absoluto. Un corresponsal, de pie en medio de una avenida abarrotada de gente que corre desesperada, grita por encima del bullicio. Caos en las calles, accidentes en carreteras y aeropuertos colapsados. Hay pánico en todas partes. La gente grita los nombres de sus seres queridos. Nadie sabe qué está pasando. En las salas de redacción, la tensión es insoportable. Los teléfonos no dejan de sonar. Gobiernos de todo el mundo han declarado estados de emergencia. Presidentes y líderes internacionales convocan reuniones urgentes. Policías y militares intentan controlar la situación, pero es imposible. El mundo entero está en crisis. Mientras tanto, las redes sociales se desbordan con videos y transmisiones en vivo. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook están inundadas de publicaciones llenas de angustia y confusión. En cuestión de minutos, los hashtags desapariciones masivas, fin del mundo y se los llevaron, se convierten en tendencia global. Las primeras imágenes que se hacen virales son aterradoras. Cámaras de seguridad captan lo imposible. Pasajeros en el metro desapareciendo en un parpadeo, dejando solo sus ropas en los asientos. Conductores evaporándose en plena marcha, provocando accidentes fatales en autopistas de todo el mundo. Quirófanos donde los cirujanos desaparecen en medio de operaciones críticas, dejando a sus pacientes al borde de la muerte. En un parque, un padre juega con su hija y de repente la niña desaparece de sus brazos. Él cae de rodillas, mirando al cielo, gritando desesperado. Los comentarios reflejan el pánico mundial. Mi esposa desapareció mientras dormíamos. Solo quedó su pijama sobre la cama. Esto es una pesadilla. Fui a despertar a mis hijos esta mañana y sus camas estaban vacías. Dios mío, ayúdame. ¿Alguien más ha perdido a su familia? Estoy completamente solo. En medio del caos y la incertidumbre, las mentes humanas intentan encontrar respuestas a lo que parece ser el evento más inexplicable de la historia. Las teorías comienzan a circular a una velocidad vertiginosa. En los noticieros, en las redes sociales y en las calles, la gente trata de racionalizar lo ocurrido, pero cada explicación parece más desesperada que la anterior. Una de las primeras hipótesis en tomar fuerza es la de un ataque extraterrestre. Científicos y analistas en televisión mencionan la posibilidad de que una civilización avanzada haya intervenido en la Tierra, eliminando selectivamente a millones de personas. Algunos recuerdan teorías previas sobre abducciones masivas, mientras que otros especulan que esto podría ser un experimento extraterrestre a gran escala. A medida que estas ideas se difunden, las redes se llenan de imágenes de luces extrañas en el cielo, videos de supuestos ovnis y testimonios de personas que aseguran haber visto seres de otro mundo antes del evento. Otra teoría que comienza a tomar fuerza es la de un colapso en la realidad. Físicos y expertos en mecánica cuántica intentan encontrar una explicación científica, sugiriendo que podría haberse producido una anomalía en el tejido del universo. Algunos lo comparan con la teoría del gran reinicio cuántico, donde dimensiones enteras colapsan y se reconfiguran. Se habla de una especie de desfase de la realidad, un error en la simulación, una purga cósmica donde ciertas personas han sido borradas del espacio-tiempo. Aunque no hay pruebas concretas, el miedo hace que muchas personas crean que el mundo ha entrado en una fase de destrucción inminente. Los líderes religiosos son convocados de inmediato a conferencias de prensa, buscando ofrecer respuestas a una humanidad en estado de pánico. Los templos, sin distinción de denominación, están abarrotados de personas desesperadas que claman por una explicación, que buscan en la religión un consuelo a lo inexplicable. Sin embargo, las respuestas que reciben son contradictorias y confusas. Algunos teólogos liberales, que durante años predicaron que la segunda venida de Cristo era solo una alegoría, ahora tartamudean ante las cámaras, sin poder explicar cómo millones de personas han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Pastores progresistas, que antes minimizaban la doctrina del arrebatamiento, ahora son abucheados por sus propias congregaciones. La gente los confronta, les grita, los sacude con furia. ¿Por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué nos engañaron? En las iglesias apóstatas, el ambiente es aún más caótico. Hombres y mujeres golpean las puertas de los templos, llorando y gimiendo de dolor.
Algunos caen de rodillas en el altar vacío, clamando por una segunda oportunidad, pero ya es demasiado tarde. Entre los que se han quedado, hay obispos, predicadores famosos, líderes espirituales que pasaron su vida enseñando un evangelio diluido, centrado en la prosperidad y el bienestar personal. Ahora están aterrados, dándose cuenta de que ellos mismos fueron víctimas de su propia mentira. En el Vaticano, el Papa es entrevistado en vivo. Su rostro es sombrío, su voz tiembla al intentar explicar lo que ha sucedido. Sus asesores sugieren que se trata de una purga cósmica, que quizás Dios ha decidido llevarse a ciertas personas para comenzar un nuevo orden. Pero en su mirada hay miedo. Él también sabe la verdad, aunque no la diga en público. Mientras tanto, los imanes musulmanes, los gurús hindúes y los maestros espirituales de todas las religiones intentan ofrecer respuestas a sus seguidores. Algunos aseguran que este evento es un castigo divino por la corrupción moral del mundo. Otros lo ven como una transición hacia una nueva era espiritual. Pero ninguno de ellos puede negar que algo sobrenatural ha ocurrido, algo que desafía toda lógica y ciencia. Sin embargo, entre todas estas teorías, hay un grupo de personas que no necesita especular, porque saben exactamente lo que ha sucedido. Son aquellos que escucharon el mensaje del Evangelio, pero lo ignoraron. Aquellos que crecieron en iglesias, que escucharon sermones sobre la venida de Cristo, pero lo consideraron un cuento lejano, una metáfora sin importancia. Muchos de ellos se burlaron, ridiculizaron a los que advertían sobre el arrebatamiento, o simplemente lo relegaron a un futuro incierto. Ahora, con un nudo en la garganta y el corazón latiendo con desesperación, la verdad los golpea con fuerza. El arrebatamiento ha ocurrido, y ellos han quedado atrás. No hay más advertencias. No hay más tiempo para especulaciones. En ese instante, una verdad aún más aterradora los invade. Si el arrebatamiento fue real, entonces también lo es el juicio que ahora comenzará sobre la tierra. A medida que la magnitud de las desapariciones se hace evidente, los gobiernos del mundo entran en crisis. Los teléfonos de los altos mandos militares y políticos no dejan de sonar. Presidentes, reyes y primeros ministros son despertados en mitad de la noche con informes que desafían toda lógica. Millones de personas han desaparecido sin explicación, dejando tras de sí un mundo sumido en el caos. Las naciones más poderosas del planeta convocan reuniones de emergencia. Las Naciones Unidas organizan una cumbre global con carácter de urgencia. Líderes de todo el mundo se conectan por videoconferencia o envían delegaciones a la sede en Nueva York. El pánico es evidente en sus rostros. No se trata de un conflicto entre naciones, ni de un ataque terrorista, ni siquiera de una pandemia. Es algo mucho más grande y aterrador. Colapso de los gobiernos y la implementación de la ley marcial. En muchas ciudades, los gobiernos pierden rápidamente el control. La gente toma las calles, exigiendo respuestas, saqueando supermercados, farmacias y tiendas de suministros. Las fuerzas del orden se ven abrumadas. Miles de policías y soldados también han desaparecido en el evento, dejando enormes vacíos de poder. En cuestión de horas, el caos se desata en las principales capitales del mundo. Ante el desorden, varios países declaran la ley marcial. El toque de queda se impone en ciudades como Nueva York, Londres, París, Tokio y Moscú. Tanques patrullan las calles, soldados armados disparan contra saqueadores y disidentes. En algunos países, los gobiernos colapsan por completo. Líderes políticos han desaparecido junto con sus familias, dejando un vacío de poder imposible de llenar. Los líderes buscan una explicación oficial. Se realizan conferencias de prensa en todo el mundo. Los portavoces gubernamentales intentan calmar a la población, pero las preguntas son abrumadoras. ¿Qué ha sucedido? ¿Es un ataque extraterrestre? ¿Fue un experimento fallido de manipulación genética? ¿Se trata de una purga masiva de la humanidad? Los científicos de élite, los expertos en astrofísica, los analistas geopolíticos, todos están en shock. Algunos sugieren que es un fenómeno cuántico, una distorsión del tiempo y el espacio. Otros creen que se trata de un ataque alienígena, pero ninguno tiene pruebas. Sin embargo, detrás de cámaras, algunos líderes ya conocen la verdad. Han recibido reportes de inteligencia que incluyen investigaciones sobre archivos confidenciales. En ellos se menciona que
Durante años, en las iglesias evangélicas, se predicó con insistencia sobre un evento profetizado llamado el arrebatamiento. En medio del desconcierto, varios funcionarios del gobierno, que antes se burlaban de estas enseñanzas, ahora recurren a la Biblia en busca de respuestas. Es entonces cuando se topan con Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42, donde se describe con claridad lo que ha ocurrido. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No obstante, a pesar de la claridad de estos versículos, muchos se negarán a aceptar que Dios existe y que el arrebatamiento de la iglesia ha sido un hecho real que acaba de ocurrir. Como lo demuestra la historia, el ser humano tiende a endurecer su corazón y rechazar el arrepentimiento. En lugar de volver a Dios, buscarán explicaciones humanas, alejadas de la verdad divina. Así que, en medio del caos y la incredulidad, surge un hombre con respuestas. Una figura carismática que rápidamente comienza a atraer la atención de todo el planeta. No es un político cualquiera, no es un líder religioso convencional. Es un hombre cuya presencia impacta desde el primer momento. Desde su primera aparición pública, sus palabras tienen un efecto hipnótico. Habla con absoluta seguridad, sin vacilar ni mostrar la más mínima duda. Su tono transmite una serenidad inquebrantable, una confianza que resalta aún más frente al temor que domina al mundo entero. Promete orden en medio del caos, estabilidad en medio de la anarquía. Este es un nuevo comienzo para la humanidad, no debemos temer. De estas cenizas surgirá un mundo mejor. Gobiernos enteros comienzan a apoyarlo. Su liderazgo es recibido como la única esperanza en medio del caos. Su imagen aparece en todas las pantallas. Su voz resuena en los parlamentos y foros internacionales. Los medios de comunicación lo proclaman como el único líder capaz de restaurar el orden. Analistas y expertos aseguran que es el hombre adecuado para unir a las naciones y traer estabilidad. En las calles, multitudes lo aclaman, sus discursos son transmitidos en vivo y en cada aparición pública, su popularidad crece. Sus promesas de reconstrucción y unidad parecen la única salida para un mundo fracturado. Muchos creen que es el Salvador que la humanidad necesita. Pero en las sombras algunos aún temen. Un pequeño grupo de personas, aquellas que han comprendido demasiado tarde lo que ha ocurrido, observan con preocupación. Algo en este hombre no les parece del todo correcto. ¿Es el hombre que traerá la paz o el principio de algo mucho más oscuro? El terror se apodera de aquellos que conocían la verdad, pero nunca la abrazaron con sinceridad. Creyentes tibios, personas que iban a la iglesia, pero vivían como el mundo. Cristianos de nombre que escucharon cientos de sermones sobre el arrebatamiento y el anticristo, pero nunca se consagraron verdaderamente a Dios. Ahora, ellos son los testigos de la peor pesadilla imaginable. Gritan, claman, ruegan, Dios, no me dejes aquí. Pero el cielo guarda silencio. Ahora, estos creyentes que se quedaron en la tribulación ven con horror algo aún más impactante en la televisión. El hombre del que tanto escucharon en las profecías bíblicas, el anticristo, ha aparecido en escena. Una figura carismática, elocuente y con una presencia imponente, promete respuestas y esperanza para un mundo en crisis. Se presenta como el líder que puede restaurar el orden y traer la paz. Gobiernos enteros comienzan a apoyarlo. Los medios lo proclaman como el Salvador de la humanidad. Multitudes lo aclaman, pero aquellos que conocen las Escrituras sienten un escalofrío recorrer su espalda. Es él, murmuran entre lágrimas, el hombre del pecado, el hijo de perdición. Antes ignoraban las advertencias. Ahora ven con sus propios ojos el cumplimiento de la profecía. Muchos lloran desconsolados, golpeando las paredes y clamando al cielo. Ahora saben que se han quedado para enfrentar la gran tribulación. Algunos con profundo dolor en su corazón, se arrepienten sinceramente y toman una decisión firme. Jamás aceptarán la marca de la bestia. Pero la persecución no tarda en llegar. Poco a poco, las medidas de control aumentan. Se implementa un nuevo sistema global, una única autoridad que supervisa todos los asuntos políticos, económicos y religiosos.
Las naciones ceden su soberanía a este gobierno centralizado que, bajo el pretexto de reconstrucción y unidad global, establece reglas estrictas contra cualquier forma de resistencia. Los nuevos líderes del mundo emiten una orden clara. Toda persona que promueva ideas extremistas sobre el fin del mundo, el juicio divino o la vuelta de Cristo será considerada una amenaza para la estabilidad y el orden público. Los creyentes que no fueron arrebatados ahora viven como fugitivos, son buscados, encarcelados y ejecutados públicamente como traidores al nuevo régimen. Se ofrecen recompensas por denunciarlos. Sus propios familiares, por miedo o engaño, los entregan. El remanente fiel se esconde en cuevas, bosques, sótanos, orando, llorando y esperando la venida en gloria de su Señor. Lo que alguna vez pensaron que era lejano, ahora es su cruel realidad. Mientras tanto, en el cielo, los redimidos están en gozo. Los fieles que fueron llevados en el arrebatamiento ahora disfrutan de la presencia de su Señor. Han sido librados del horror que se desatará sobre el mundo. Estimado oyente, esta simulación de lo que podría ocurrir debe llevar a la reflexión. Cristo viene, y no hay tiempo que perder. La Biblia advierte claramente. En Lucas capítulo 21, verso 36 dice: Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No conocemos el día ni la hora, pero sí sabemos que su regreso es inminente. Y ahora, mientras aún hay tiempo, arrepiéntete y vuélvete a Dios. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Debemos aprender de las lecciones que nos deja la historia. Muchos ignoraron las advertencias del juicio de Dios y por su incredulidad perecieron. Recordemos lo ocurrido en los días del diluvio. Noé anunció lo que vendría, pero la gente lo despreció y se burló, y como resultado fueron destruidos. El mismo Señor Jesucristo comparó su venida con aquellos tiempos. Prestemos atención a lo que dice en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigo oyente, hoy es el día para que entres en el arca, Jesucristo, el único en quien hay salvación. Entrégale tu vida, Él te espera con amor y brazos abiertos. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Así, llegamos al final de este video. Esperamos que Dios te continúe bendiciendo. Seguimos en sintonía con tu espacio favorito, escuchando al Gran Maestro, la voz oficial de los embajadores de Jesucristo. Este espacio es un programa educativo, consejero y orientador, siempre como meta enseñar el Evangelio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, conocido también como el Nuevo Pacto. Por esta razón estamos en el aire. Este es el tiempo de enviarle un saludito allá a Tito López, a Raúl en su peluquería, a Sócrates Electronics, a María, a Mayelin, a Génesis, al Pastor Valerio, a José Parache, a Víctor, a Evelyn, a Jennifer González, a Rebeca González y Yulisa González, a Elín El Varón, a Luis José, a Willy Michael, a Jocelyn, a Gilberto Reyes, al Pastor Ross, a Rudy y Teresa, a Chiqui que están en sintonía, a Domingo el Pastor, Jocelyn su madre, Joelvis Núñez, a Neris, a Bule, un saludo a Brian Hermosén, también a Nana, la pastora, un saludo a Josefina que están en sintonía, a Elizabeth, a Yanni, a Delfis Lora, a Orquídea, a Cherlina, a Yaraidi, a Estefi y su esposo, a José y su esposa, también a Margarita, mi hija, un saludo a Juan Carlos, a Mecho, a Juan Aridio, también a Tono, a Inés, un saludo a José Andrés Peralta, a Charlie, Hermosén y a Diana Alexandra, mi hija, que está en sintonía también allá en la bahía de Samaná.
Continuamos con tu espacio favorito, escuchando al gran maestro. Aquí veíamos en este video que acabamos de concluir lo que va a suceder. Esto es más o menos una simulación de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que va a ser así, que van a desaparecer todos los niños inocentes, se van y será un caos. Ese día se iniciará el proceso de lo que se conoce como la gran tribulación. Una época que no la ha habido ni la habrá desde que el mundo fue fundado. Así lo expresó Jesús y así nosotros lo confirmamos. Por esta razón es que predicamos este evangelio. Ya todo está preparado para que el personaje conocido como el anticristo tome posesión en el mundo. Hay una información que debo darte, y es que muchos serán engañados inmediatamente después del rapto de la iglesia en este gobierno del anticristo. Serán sellados por el sello 600. El sello 666 implica una condenación eterna. Todo el que recibe este sello ya no tiene salvación, ni que se arrepienta, porque tampoco se va a arrepentir, porque esto es un sello ya que lo identifica como seguidor eterno de Satanás para ir a su reino. A donde Satanás vaya, esa persona tiene que ir también. El movimiento ecuménico mundial será el que unifique a todas las religiones para que el mundo entero adore a la bestia. Fíjense, ya este movimiento está en pie en el mundo entero. Se están uniendo ya los movimientos eclesiásticos grandes del mundo. Todas esas iglesias falsas que no tienen nada que ver con la iglesia de Jesucristo, ya se están uniendo. El Papa Francisco está visitándolo en todo el mundo. Este movimiento, Roma tiene que volver a tener la jerarquía religiosa que obtuvo en los primeros tiempos cuando mató a los primeros cristianos. Usted sabe que los apóstoles de Jesús, Roma lo asesinó. Pero la Biblia dice que estos mártires que van a morir, que son los cristianos que se van a quedar, tiene que matarlos Roma. Tienen que ser muertos por Roma. Ya nosotros tenemos una información ahí de Wikipedia que nos habla de que Roma adquirió unas 300.000 guillotinas nuevas y la tienen allá en el Palacio del Vaticano. Estas guillotinas son nada más y nada menos que para despegarle la cabeza a esta gente. Esto está profetizado y todo lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir. Por esta razón es que nosotros te aconsejamos que leas el nuevo pacto. Toda esta información que te damos son informaciones que están escritas en el nuevo pacto. Ahí está todo lo que tenemos que saber del presente y del futuro que viene, para que nadie le coja de sorpresa lo que viene. Esto es una realidad. Dios ha hablado, Jesús ha hablado. La mayoría de estos libros, el libro de Apocalipsis, fue el mismo Jesús que se lo dictó. Dice que son palabras de él. Jesucristo es el dignatario y director de este nuevo pacto. El nuevo pacto es el que nos salva y nos libra de la condenación eterna de Satanás, nos libra del infierno y también de la muerte. Por Cristo tenemos vida eterna. Por esta razón, nosotros somos de los que recomendamos que cada uno de las personas que escuchan y ven este espacio y también de aquellos que van a sus iglesias, que exijan que se le predique este nuevo pacto para que nada de lo que venga le tome de sorpresa. Porque mucha gente que están predicando otra cosa, para ellos va a ser una sorpresa que el anticristo lo agarre asando batata, como dicen en el campo. Por esta razón, señores, la iglesia debe estar preparada. En este tercer video que a continuación vamos a presentarte, vamos a ver aquí lo que es, gloria al Señor, esta parte tan importante también de este mismo proceso. Vamos a ver el video, señor director. Adelante. Você viu no nosso último vídeo como a religião mundial está sendo montada e como ela controla os reis da terra. Mas uma religião não sobrevive sem um líder. Uma estrutura não funciona sem um operador. A Bíblia diz que, logo após o surgimento do anticristo político, um segundo homem vai se levantar. Ele não virá com armas, ele virá com milagres. Ele fará fogo descer do céu e dará vida a uma imagem. Se você achou a mulher de púrpura assustadora, espere até conhecer o homem que a Bíblia chama de a besta da terra. Bem-vindo ao dossiê do falso profeta. Hoje nós vamos abrir o arquivo mais perigoso da profecia bíblica.
Nós não vamos falar de exércitos marchando, nem de tratados políticos selados em Genebra. Nós vamos falar de algo infinitamente mais sutil e, por isso mesmo, infinitamente mais letal. Vamos falar de um homem que o mundo inteiro vai chamar de santo. Um homem que vai curar, que vai profetizar, que vai unir religiões e nações sob uma única bandeira espiritual. E que por trás dessa fachada imaculada serve ao trono mais negro que a humanidade já conheceu. Se você está assistindo a este vídeo, é porque existe algo dentro de você que sabe que nem tudo que brilha é ouro e que nem todo milagre vem do céu. Então se prepare, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode mudar para sempre a forma como você enxerga líderes religiosos. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 11. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe uma visão que o faz tremer. Ele acabou de descrever a primeira besta, aquela que sobe do mar, o anticristo político, o homem que receberá poder sobre todas as nações. Mas então, sem aviso, a visão muda. João olha para baixo e vê algo emergindo da terra. Ele escreve: Vi outra besta que subia da terra e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Pare um instante e absorva cada palavra desse versículo, porque ele é a chave mestra de tudo o que vamos discutir. Primeiro, essa criatura sobe da terra. A primeira besta subiu do mar, e na linguagem profética, o mar representa as nações agitadas, os povos em tumulto, a política internacional. Mas a terra, na simbologia bíblica, frequentemente representa um lugar de estabilidade, de religiosidade organizada, de tradição. Isso nos diz algo assustador. Esse segundo personagem não vai surgir do caos político. Ele vai surgir de dentro da estrutura religiosa. Ele pode ser um cardeal, um patriarca, um pastor global, um guru de renome. Ele será alguém que já está dentro do sistema de fé. Alguém em quem as pessoas já confiam. Segundo, 2 chifres como de cordeiro. Na Bíblia inteira, há apenas um ser que é chamado de cordeiro com letra maiúscula: Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando João diz que essa besta tem chifres como de cordeiro, ele está nos dizendo que esse homem vai parecer com Cristo. Ele vai falar de amor, vai pregar tolerância, vai defender os pobres, vai abraçar crianças diante das câmeras, vai visitar hospitais e campos de refugiados, vai chorar publicamente pela dor do mundo. E as multidões vão dizer: esse homem é de Deus. Os chifres representam poder. 2 chifres sugerem uma dupla autoridade, possivelmente religiosa e política ao mesmo tempo, ou então, autoridade sobre 2 grandes esferas da fé, como um líder que una o cristianismo e o Islã, ou o Ocidente e o Oriente, sob uma única visão espiritual. Ele terá a aparência de um servo, mas o poder de um rei. Terceiro, e aqui está o ponto de virada, ele fala como dragão. A Bíblia já nos disse quem é o dragão. Apocalipse 12, versículo 9, não deixa margem para dúvida. O grande dragão foi precipitado, aquela antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Então, esse homem de aparência santa, que parece com Cristo, que prega paz e unidade, quando abre a boca para dar ordens, está canalizando a voz do próprio Satanás. Suas palavras conduzirão milhões à adoração da besta. Suas diretivas levarão nações inteiras a aceitar a marca. Seus decretos exigirão que toda a humanidade se curve diante de uma imagem. Ele é o engano vestido de batina. O lobo que não precisa de pele de ovelha, porque já nasceu parecendo cordeiro. Pense nisso com calma. O plano de Satanás não é criar um monstro óbvio. Se o falso profeta chegasse com chifres visíveis e cheirando a enxofre, ninguém o seguiria. O gênio do engano é justamente parecer autêntico.
A estratégia não é assustar, é encantar. O falso profeta será o homem mais carismático, mais eloquente, mais aparentemente piedoso que o mundo religioso já produziu. E é exatamente por isso que ele será tão perigoso. Porque as pessoas vão baixar a guarda, vão parar de questionar, vão confundir carisma com unção e popularidade com aprovação divina. Ele será, em termos modernos, o relações públicas do anticristo, o diretor de marketing do inferno, o homem que vai tornar palatável o que é abominável, que vai transformar a escravidão espiritual em um movimento global de paz e amor, que vai convencer 7 bilhões de pessoas de que aceitar a marca não é uma sentença de condenação eterna, mas sim um ato de solidariedade humana. Ele não vai forçar, ele vai persuadir. E essa persuasão virá acompanhada de sinais tão poderosos que até pessoas de fé genuína vão vacilar. Apocalipse 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Agora, preste muita atenção. Isso não é uma metáfora. Isso não é linguagem figurada. Isso é uma demonstração literal e pública de poder sobrenatural, ou que parecerá sobrenatural aos olhos do mundo. Para entender o peso desse sinal, precisamos voltar ao Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 18. O profeta Elias está no Monte Carmelo, sozinho, diante de 450 profetas de Baal. É um dos momentos mais dramáticos de toda a Escritura. Elias propõe um teste. Cada lado prepararia um sacrifício, mas nenhum colocaria fogo. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal gritaram, dançaram, se cortaram com facas por horas, e nada aconteceu. Então Elias mandou encharcar o altar com água, 3 vezes, e orou uma oração simples, e o fogo do Senhor caiu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água que enchia a vala. O povo inteiro caiu com o rosto em terra e gritou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" Você percebe o que o falso profeta vai fazer. Ele vai repetir o teste do Monte Carmelo. Ele vai replicar o sinal que autenticou Elias como profeta verdadeiro de Deus. E ao fazer isso, ele estará dizendo ao mundo: eu tenho a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento. Deus está comigo. Se fogo desceu do céu para Elias e agora desce para mim, então minhas palavras são palavras de Deus. E as multidões vão acreditar. Porque para o ser humano comum, um milagre visível é a prova definitiva de autenticidade divina. Mas aqui está a pergunta que inquieta teólogos, cientistas e estudiosos de profecia. Como ele vai fazer isso? Existem 2 linhas de interpretação legítimas, e ambas são aterrorizantes. A primeira linha diz que será poder demoníaco real. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz que a vinda do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. A palavra grega para poder aqui é dinamis, a mesma palavra usada para descrever os milagres de Jesus. Paulo está nos dizendo que Satanás tem capacidade de produzir manifestações sobrenaturais reais. Não truques de palco, não ilusionismo. Manifestações genuínas de poder espiritual, mas originadas nas trevas. O fogo que descer do céu pode ser tão real quanto o fogo que consumiu o altar de Elias. A diferença é que a fonte não será o trono de Deus, mas o trono do dragão. A segunda linha de interpretação é igualmente perturbadora, e talvez mais plausível para uma mente moderna. Vivemos em uma era em que a tecnologia pode simular o sobrenatural. Satélites de energia direcionada, sistemas de armas a laser de alta altitude, drones de combate invisíveis que podem disparar feixes de luz concentrada sobre um ponto específico da Terra. Imagine uma cena.
O falso profeta está em uma praça pública, diante de milhões de pessoas e bilhões assistindo ao vivo pelas telas. Ele ergue as mãos para o céu, faz uma oração e, de repente, um feixe de luz incandescente rasga as nuvens e atinge o solo diante dele. As câmeras captam tudo. Os sensores confirmam. O calor é real. A explosão é real. Os cientistas ficam em silêncio. E o mundo diz: isso é de Deus. Mas quer tenha sido poder demoníaco literal, ou tecnologia militar classificada como ultra-secreta, o resultado é o mesmo. A humanidade será convencida de que esse homem fala em nome de Deus. E uma vez convencida, estará pronta para aceitar qualquer coisa que ele ordenar. Inclusive a adoração da besta. Inclusive a marca. Jesus nos alertou em Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Repare, Jesus não disse se acontecer, disse quando surgirão. E não disse truques baratos, disse tão grandes sinais. O Filho de Deus está nos avisando que o nível de engano será tão elevado, tão sofisticado, tão convincente, que até pessoas genuinamente salvas terão momentos de dúvida. Isso não é para causar medo, é para causar vigilância. Apocalipse 13, versículos 3 e 4. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Este é possivelmente o evento mais impactante dos últimos dias antes do retorno de Cristo. A besta do mar, o anticristo político, sofre uma ferida mortal. A palavra grega usada aqui é sphazo, que significa abatido ou sacrificado. É a mesma palavra usada para descrever a morte do cordeiro em Apocalipse 5. Isso sugere não apenas uma ferida, mas algo que o mundo inteiro reconhece como fatal. Pode ser uma tentativa de assassinato pública, um atentado transmitido ao vivo, um colapso médico diante das câmeras. O mundo inteiro vai testemunhar a morte, ou quase morte, do líder mais poderoso do planeta. E então, quando toda a esperança parecer perdida, quando os noticiários estiverem transmitindo obituários prematuros e as nações mergulharem em incerteza, o falso profeta vai entrar em cena. Ele se aproximará do corpo, orará publicamente, imporá as mãos. E diante dos olhos do mundo, o anticristo vai se levantar. A ferida mortal será curada, e a humanidade perderá coletivamente a capacidade de questionar. Entenda a mecânica espiritual por trás desse evento. Satanás está imitando a ressurreição de Cristo. Assim como Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, provando ser o Filho de Deus, o anticristo será morto e ressuscitará, provando, aos olhos do mundo, que ele é divino. E quem será o instrumento dessa falsa ressurreição? O falso profeta. Ele será o apóstolo que testemunha o milagre e o proclama ao mundo. Ele será o Pedro do anticristo, aquele que se levanta e diz: este homem foi morto e agora vive. Isso prova que ele é quem diz ser. A reação do mundo é descrita em termos absolutos. Toda a terra se maravilhou. Não uma nação, não um continente, toda a terra. É um evento de audiência global total, e o resultado imediato é a adoração. Não admiração passiva, não respeito político, adoração. As pessoas vão tratar o anticristo como um deus, e vão adorar também o dragão, Satanás, que lhe deu poder. Pela primeira vez na história humana, a adoração a Satanás será mainstream, será televisionada, será celebrada, será obrigatória. E o falso profeta será o mestre de cerimônias de tudo isso.
Ele será quem interpreta o milagre para as massas. Quem dá significado teológico ao evento. Quem transforma um fenômeno assustador em uma revelação divina. Sem ele, a ferida curada seria apenas um mistério médico. Com ele, se torna o fundamento de uma nova religião mundial. Chegamos agora ao sinal mais perturbador de todos. Apocalipse 13, versículos 14 e 15. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A palavra grega para imagem aqui é eikon, de onde vem a nossa palavra ícone. Mas essa não é uma simples estátua ou pintura. Essa imagem recebe espírito, em grego, pneuma, e ganha a capacidade de falar e de matar. Durante séculos, os estudiosos ficaram perplexos diante dessa passagem. Como uma imagem pode ganhar vida, falar e executar pessoas? Parecia impossível, parecia fantasioso, mas não parece mais. Vivemos em 2026. Temos inteligência artificial que conversa, que raciocina, que convence. Temos hologramas tridimensionais que podem ser projetados em tamanho real em praças públicas. Temos robôs humanoides com expressões faciais realistas. Temos deepfakes que podem recriar a imagem e a voz de qualquer pessoa com perfeição assustadora. A tecnologia para criar uma imagem que fala não apenas existe, ela já está sendo comercializada. Agora imagine, o falso profeta ordena que seja construída uma imagem do anticristo. Não uma estátua de bronze, como no tempo de Nabucodonosor, embora o paralelo seja intencional. Algo muito mais sofisticado. Pode ser um holograma de inteligência artificial com a aparência perfeita do anticristo, instalado no terceiro templo reconstruído em Jerusalém. Um ser digital que fala, que responde, que dá ordens. Ou pode ser uma rede global de imagens, telas, projeções, terminais, conectadas a uma única inteligência artificial central que carrega a personalidade, a voz e a presença do anticristo. Algo que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Algo onipresente, uma paródia tecnológica da onipresença de Deus. E essa imagem não será apenas um monumento passivo, ela terá autoridade executiva. Quem não adorar a imagem será morto. Estamos falando de um sistema de vigilância global conectado a uma inteligência artificial com poder de vida e morte. Reconhecimento facial que identifica quem se curva e quem permanece em pé. Sensores biométricos que medem se a adoração é genuína. Algoritmos que cruzam dados de localização, transações financeiras e comportamento online para identificar dissidentes. Isso já existe em forma embrionária. O sistema de crédito social da China monitora o comportamento de mais de 1 bilhão de pessoas e atribui pontuações que determinam o que cada cidadão pode ou não fazer. Agora imagine esse sistema em escala planetária, controlado não por um partido político, mas por uma entidade que se apresenta como divina. Mas há uma camada ainda mais profunda. Lembre-se de Daniel capítulo 9 e de Mateus 24. Jesus, ao falar dos últimos dias, fez uma referência direta a Daniel. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, a abominação da desolação. Este é um dos termos mais carregados de toda a profecia bíblica. Historicamente, refere-se a quando Antíoco Epifânio, no 2º século a.C., profanou o templo de Jerusalém, colocando uma estátua de Zeus no Santo dos Santos e sacrificando um porco sobre o altar. Mas Jesus disse que isso aconteceria novamente, e em escala muito maior.
A imagem da besta é a abominação da desolação definitiva. É a colocação de um ídolo no lugar mais sagrado da terra, o templo reconstruído, e a exigência de que toda a humanidade adore essa imagem sob pena de morte. É a repetição final e cósmica do pecado de Nabucodonosor em Daniel 3, quando ele ergueu uma estátua de ouro e exigiu que todos se curvassem ao som da música. Naquele dia, 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram e foram jogados na fornalha de fogo. Nos últimos dias, milhões de cristãos terão que tomar a mesma decisão: curvar-se diante da imagem ou enfrentar a morte. E o falso profeta será quem emitirá a ordem. É aqui que a teologia e a tecnologia colidem de forma apocalíptica. Quando João escreveu essas palavras na ilha de Patmos, há quase 2000 anos, ele estava descrevendo algo que não tinha nome no vocabulário humano da época. Ele viu uma imagem que ganha vida e fala. Ele usou as palavras que tinha disponíveis: pneuma, eikon, sfazo. Mas o que ele estava descrevendo era uma realidade que só agora, na nossa geração, começou a se tornar tecnologicamente possível. Isso não é coincidência, é convergência profética. Para entender plenamente o papel do falso profeta, precisamos dar um passo atrás e ver o quadro completo. Porque o diabo não é criativo, ele é um imitador. Tudo o que Deus faz, Satanás tenta copiar. E a estrutura mais sagrada da fé cristã, a Trindade, não é exceção. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus, trabalhando em perfeita unidade. O Pai é a fonte de toda a autoridade. O Filho é aquele que veio à terra, que foi visto, tocado, crucificado e ressurreto. E o Espírito Santo é aquele que glorifica o Filho, que convence o mundo, que habita nos crentes e os guia a toda a verdade. Agora observe a estrutura satânica descrita no Apocalipse. O dragão, Satanás, ocupa a posição do Pai. Ele é a fonte do poder. Apocalipse 13, versículo 2, diz que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Assim como o Pai Celestial enviou o Filho e lhe deu toda a autoridade, o dragão envia o Anticristo e lhe dá poder sobre as nações. A besta do mar, o Anticristo, ocupa a posição do Filho. Ele é o que veio à Terra. Ele é visível, carismático, poderoso. Ele sofre uma morte e ressuscita, imitando a morte e ressurreição de Cristo. Ele exige adoração universal. Ele se assenta no templo e se proclama Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E a besta da terra, o falso profeta, ocupa a posição do Espírito Santo. Essa é talvez a parte mais sinistra de toda a arquitetura satânica, porque o Espírito Santo não glorifica a si mesmo. Jesus disse em João 16, versículo 13 e 14, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo aponta para Cristo. Convence o mundo da verdade de Cristo. Capacita os crentes a viverem para Cristo. O falso profeta faz exatamente o mesmo, mas em direção oposta. Ele não glorifica a si mesmo. Ele aponta para a besta. Ele convence o mundo a adorar a besta. Ele capacita o sistema da besta com sinais e prodígios. Apocalipse 13, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Ele é o evangelista do Anticristo, o missionário do inferno, o pregador cuja congregação é o planeta inteiro. Essa trindade satânica não é uma coincidência teológica, é uma estratégia deliberada. Satanás sabe que o ser humano foi criado para adorar a Trindade.
Há um vazio trinitário na alma humana que clama por um Pai que nos ame, um Filho que nos salve e um Espírito que nos guie. E Satanás vai preencher esse vazio com suas 3 figuras. O dragão oferecerá proteção, como um pai distorcido. O anticristo oferecerá salvação, como um Cristo falsificado. E o falso profeta oferecerá orientação espiritual, como um espírito mentiroso. Para o mundo secular, que há muito abandonou a fé bíblica, essa trindade parecerá legítima. Para o mundo religioso, que busca sinais e maravilhas sem discernimento, parecerá divina. E para os cristãos mornos, que conhecem a Bíblia apenas superficialmente, parecerá aceitável. Somente aqueles que estão enraizados na palavra, cheios do Espírito Santo verdadeiro e vigilantes em oração, conseguirão ver através da máscara. E aqui está o detalhe mais importante de toda esta revelação. O falso profeta é o elo que conecta tudo. Sem ele, o anticristo é apenas um político autoritário. Sem ele, o dragão permanece nas sombras. É o falso profeta que transforma a tirania política em devoção religiosa. É ele que transforma um governo mundial em uma igreja mundial. É ele que faz a ponte entre o poder temporal e o poder espiritual. Ele é a cola que mantém a trindade satânica unida. E quando ele cair, como Apocalipse 19, versículo 20 promete, todo o sistema cairá com ele. Há uma pergunta que talvez esteja na sua mente neste momento. Como é possível que o mundo inteiro seja enganado? Com toda a informação disponível, com toda a tecnologia, com bilhões de pessoas educadas e conectadas, como um único homem pode convencer a humanidade a adorar outro homem como se fosse Deus? A resposta está em 2 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Leia novamente. Deus permitirá que o engano funcione. Não porque Deus seja cruel, mas porque a humanidade terá rejeitado a verdade repetidamente. Quando uma geração inteira escolhe a mentira em vez da verdade, o prazer em vez da retidão, o relativismo em vez do absoluto, Deus, em sua justiça, permite que colham o que semearam, e o terreno já está sendo preparado. Olhe ao redor. Vivemos em uma cultura que celebra a experiência acima da verdade, que valoriza sentimentos acima de fatos, que diz minha verdade, como se a verdade fosse propriedade privada. Uma geração inteira foi treinada para seguir quem a faz sentir bem, não quem lhe diz a verdade. O falso profeta não precisará argumentar com lógica, ele apenas precisará emocionar. Não precisará apresentar evidências, apenas produzir experiências. E uma humanidade viciada em sensações, dopamina digital e gratificação instantânea vai cair de joelhos diante do primeiro homem que parecer ter poder real. Adicione a isso o colapso da autoridade bíblica. Em grande parte do mundo ocidental, a Bíblia é tratada como literatura antiga, não como palavra viva de Deus. As igrejas estão se esvaziando ou se transformando em centros de entretenimento onde a pregação profunda foi substituída por motivacional barato. Os seminários estão formando pastores que não acreditam nos milagres, na ressurreição literal, no retorno de Cristo. A teologia liberal corroeu por dentro a capacidade da igreja institucional de reconhecer o engano. Quando o falso profeta surgir, grande parte da cristandade não terá ferramentas teológicas para identificá-lo. Na verdade, muitos o celebrarão como a resposta às suas orações. Que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente en este precioso sábado. Este es tu espacio favorito, escuchando al Gran Maestro, la voz oficial de los embajadores de Jesucristo. De antemano enviamos un abrazo, un saludo ya al pastor Cecilio Valerio, a Irma de Valerio, su esposa, y también a todos los hermanos embajadores, que mañana nos veremos la cara, si Dios nos lo permite,
ya que la salud nos lo ha permitido y Dios ha sido bueno. Aquí veíamos en este comentario, en este video, cómo van a ocurrir las cosas. El rapto de la iglesia va a ocurrir. Y usted sabe que hay que estar preparado para uno poder escuchar el sonar de la trompeta. Hay que estar apartado de toda contaminación del pecado. Porque nadie ni nada que haga pecado escuchará el sonar de la trompeta. Ya no hay mucho que abundar. Todo se ha dicho en estos 3 reportajes que te he presentado, estos 3 videos. Estos son videos seleccionados que seleccionamos para que tú conozcas qué es lo que va a venir, qué es lo que va a suceder, ya que estos temas se predican muy poco en las iglesias. La iglesia no está predicando el nuevo pacto. La iglesia está mezclando de cada 1000 mensajes, 999 son del antiguo pacto y un mensaje del nuevo pacto que la gente no puede asimilar porque no le están dando a ellos el alimento que Pablo hablaba, que había que darle este alimento de este nuevo pacto a la iglesia. Esta es la iglesia, gloria a Dios, conformada por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no nos resta más que decirte que Dios ha sido bueno y que nosotros esperamos que tú te mantengas y que por favor, cuando veas este espacio, por favor, dándole like al programa, inscríbete y suscríbete a la Ruta TV para nosotros siempre estarte enviando los programas desde aquí para que tú te mantengas informado, para que la palabra de Dios te llegue a domicilio a tu casa. Fíjate lo cómodo y lo moderno que está esto ahora, que Dios ha permitido que la tecnología podamos llevar estos mensajes a través de estos medios televisivos. Nosotros esperamos que este programa haya sido de bendición para ti y tu familia. Y si hay alguno que necesite hacernos cualquier pregunta, los teléfonos están ahí. 809-493-6138. Es nuestra línea directa para que te comuniques con nosotros. También, si cualquier enfermo, cualquier persona que esté enferma y necesite la oración de fe, Jesucristo salva, sana y también viene por su iglesia. Solamente nos resta decirte, Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo sábado. Bye. Escuchando al Gran Maestro, un programa educativo, consejero y orientador, una producción del hermano Germán Santos Monegro.